Bien, entonces continuemos. Vamos a ver muy rápidamente esta idea de la relación entre lo que es el proceso de gestión de datos y la estructura, ¿no? Y si hay algo que nos ayude a conectarlo, porque eso es importante, saber que es verdad, son como dos capas, pero una capa debería estar conectada a la otra de algún modo, entonces hay que encontrar esa conexión. Entonces, el proceso de gestión de datos es un conjunto de pasos que se siguen para poder resolver la situación problema propuesta que involucra un problema estadístico. El proceso de gestión de datos es este conjunto de pasos que yo voy a ir siguiendo para resolver este problema estadístico propuesto. Estos pasos se estructuran en partes relacionadas con lo que se ha establecido, que es lo que hace un estudiante dentro de la competencia relacionada con gestión de datos. El proceso de gestión de datos ha brotado de forma natural de la definición de la competencia, ¿no? El que el alumno recopila, que el alumno organiza, que el alumno analiza, que el alumno concluye. De ahí sale el proceso de gestión de datos. Entonces, si yo doy una situación problema y el alumno recopila, organiza, analiza y concluye, obviamente va a ser que hayan unas partes totalmente claras en la descomposición del proceso, que va a ser la parte de recopilación de datos, la parte del análisis de datos que va a comprender la parte de organizar, representar y describir más la parte de interpretar e inferir información y la parte que el alumno concluye. Entonces vamos a tener tres grandes partes que van a estar formando nuestro proceso de gestión de datos, ¿no? Y ya sabemos que el proceso son pasos que yo voy a seguir para ir cumpliendo estas partes. Entonces, el proceso de gestión de datos se va a desencadenar a partir de una situación problema y va a pasar por los tres momentos, por las tres partes. ¿Ok? Pero vamos a ver que estas partes, o sea, si digo, bueno, ya, la competencia me lo dice, pero ¿cómo yo tengo claro que lo que hace el alumno me lleva justamente a que se conforme este proceso? Entonces, si nosotros tomamos, como hicimos hace un rato, los desempeños de primer año y media, y comenzamos no a buscar los objetos o procesos, sino comenzamos a ubicar los desempeños para cada una de estas etapas, vamos a poder encontrarlos. Entonces, voy a poder ver que, por ejemplo, representar las características de una población asociándolos a las variables cualitativas, eso es justamente parte del proceso de recopilación de datos. El expresar el comportamiento de los datos a través de gráficos o medida de tendencia central, eso es parte del análisis. Expresar en lenguaje matemático o dar diferentes representaciones para la media, la mediana, la moda de datos no agrupados, eso es parte del análisis. El leer tablas o leer gráficos de barras o circulares, ¿no? En diferentes contextos, el trabajar medidas, compararlas e interpretarlas, todo eso es parte del análisis. El recopilar los datos, ¿no? Seleccionando, empleando y procedimientos, esa es parte de la recopilación de datos. El procesarlos y organizar en tablas, ahí hay una parte que está todavía en recopilación, que es la parte de validación de los datos, y la parte de organiza, que es ya propiamente el análisis. Vamos a encontrar que construir o para determinar la mediana, la moda, la media aritmética, es parte del análisis de datos, y plantear afirmaciones es parte de las conclusiones. Entonces, nos damos cuenta que los desempeños sí, pues justamente se van acomodando en estas etapas, pero como mencionábamos un poco al principio, no están ordenados.
Están todos como medio revueltos, ¿no? Entonces, la idea es que si yo los ordeno, justamente siguiendo un poco la estructura de los objetos que hemos visto, nos vamos a dar cuenta que sí, para todos los desempeños de cualquier año de secundaria, yo puedo hacer este ordenamiento y ver cómo aparecen las tres partes del proceso de gestión de datos propiamente dicho. Pero obviamente que en cada parte se está haciendo énfasis en lo que interesa enseñar propiamente en ese año de estudio, ¿no? Entonces aquí no encontramos todos los objetos ni todos los procesos, sino aquellos solamente en los cuales nosotros queremos hacer énfasis. Entonces el énfasis en primer año y media está, por ejemplo, en el trabajo con las medidas de tendencia central, ¿no? Claramente. Eso es claro, ¿no? Dentro de los desempeños que nos han planteado. Entonces vemos que esta idea de los momentos o de los tres momentos que se cumplen dentro del proceso de gestión de datos, efectivamente también se ve desde el punto de vista de los desempeños. ¿Qué es esto que nos va a permitir conectar este proceso de gestión de datos, conectarlo a la estructura de objetos estadísticos? ¿Cómo voy a lograr hacer la conexión? La conexión se va a dar mediante la aparición de los pasos del proceso. ¿Qué van a hacer para nosotros estos pasos del proceso? Los pasos los voy a ver yo más bien como preguntas que me hago y que me van a ayudar a ir avanzando poco a poco en el proceso de gestión de datos. Por ejemplo, yo estoy en el momento de la recopilación de datos. ¿Qué tengo que hacer o qué pasos tengo que seguir para conseguir recopilar los datos? Primero, saber cuál es el problema que tengo que resolver. Una vez que yo sé qué problema tengo que resolver, voy a saber qué variables estadísticas están asociadas a ese problema que tengo que resolver. Y así yo puedo determinar las variables estadísticas a trabajar. Luego tengo que saber quiénes me van a proporcionar los datos de dichas variables. ¿De dónde voy a obtener yo esos datos? ¿A dónde tengo que ir a recogerlos? Y después voy a comenzar a pensar con qué voy a ir a recogerlos. So, ya sé qué quiero recoger y de quién lo quiero recoger, ahora es con qué lo voy a recoger. Y ahí va a aparecer justamente el paso que tiene que ver con el instrumento. Luego me voy a comenzar a preguntar cómo voy a recogerlo. ¿Cómo voy a recoger efectivamente los datos? Porque una cosa es saber de dónde lo voy a recoger y con qué, pero cómo lo voy a conseguir, eso es el siguiente paso. Y ahí incluido también está, y cómo eso que he recogido realmente me va a servir, cómo puedo validar que esos datos son los que yo requería realmente. Luego voy a comenzarme a trabajar el siguiente paso. Y ahora, ¿qué objetos estadísticos voy a utilizar, ¿no? Para lograr obtener información? ¿Cómo voy a organizar estos datos? ¿Cómo los voy a representar? ¿Qué medidas descriptivas voy a utilizar? ¿No? Y el siguiente paso va a ser, ¿y qué información me van a dar los datos? ¿No? ¿Qué información me están diciendo? ¿Qué información puedo obtener yo de ellos? Y finalmente, ¿cuál es la solución a mi problema? ¿Qué es lo que he conseguido finalmente después de seguir todos estos pasos? Entonces, yo me doy cuenta que aquí hay una secuencia de preguntas que me van a permitir ir pasando, ¿no? De momento en momento. Voy a pasar por el momento de recopilar, voy a pasar por el momento de analizar y voy a llegar al momento de concluir. Y estas preguntas son las que me van a permitir conectar el proceso de gestión de datos con la estructura de objetos estadísticos y procesos estadísticos que estamos viendo. Entonces son como lo que va a ir haciendo que se alineen las dos cosas, ¿no? Entonces vamos a ver, y ahí hay información relevante en la parte de conclusión, hay
información relevante y comunicación de resultados. Y vamos a ver que estas preguntas o pasos yo lo puedo estructurar. Las 5 primeras para el momento de recopilar los datos, 2 de ellas para el momento de análisis y 3 de ellas para el momento de conclusiones, ¿no? Y ahora puedo observarlas justamente en la estructura que yo tenía del proceso de gestión de datos. Entonces ahora yo puedo ver las partes del proceso de gestión de datos y las preguntas que me permiten ir transitando por cada una de estas partes. ¿Ok? Entonces ya tengo una conexión entre las partes y los pasos, ¿no? Hay una conexión. Y ahora voy a ver que estas partes yo las puedo descomponer en etapas. El problema que yo tengo con mis partes es que la parte de recopilación de datos es muy grande, ¿no? Hay muchos pasos. Si vemos la estructura, hay muchas preguntas, la mayor cantidad de preguntas está en el momento de recopilación de datos. Entonces, pareciera ser que esa parte yo la tengo que descomponer todavía en etapas. Estas etapas las puedo descomponer, esta parte que es recopilación de datos lo puedo descomponer en 3 etapas. La primera etapa comprende el análisis de cuál es el problema a resolver y qué variables tengo que usar. Ese es un primer momento. La segunda etapa tiene que ver con quiénes me van a dar estos datos y con qué lo voy a recoger, la construcción del instrumento. Y la tercera etapa es propiamente el acto de recoger los datos, que es lo que tiene que ver propiamente con el proceso de recopilación de datos. A estas etapas las llamamos análisis del problema, plan para obtener los datos y obtención de los datos. De ahí viene la siguiente parte que se convierte en una etapa, que es la etapa de análisis de datos, y aquí tenemos la última etapa, que es la conclusión de los datos. ¿Por qué es importante ver el proceso de gestión de datos que tenía 3 partes por medio de estas 5 etapas? ¿Dónde está la importancia de comenzar a ver esta composición en etapas? La importancia está o radica en que básicamente cuando yo quiero trabajar un proceso de gestión de datos, en realidad lo que estoy haciendo es pasar por una serie de pasos, los cuales me llevan a trabajar lo que se denomina el ciclo de investigación empírica. El ciclo de investigación empírica es un ciclo compuesto de estas 5 etapas que nos da todos los pormenores de cómo se resuelve un problema, ¿no? Dónde está inmersa un problema estadístico, ¿no? Entonces, el ciclo de investigación empírica, que en enseñanza se denomina el ciclo PPDAC, es un ciclo que se trabaja tanto en lo que es investigación como en la resolución de problemas basados en estadística. No es algo creado por nosotros, es la base de la teoría del desarrollo del pensamiento estadístico de Willem van Kusch. En el área de enseñanza de estadística, nosotros tenemos una única teoría que permite entender cómo funciona el pensamiento estadístico. Esta teoría es una propuesta de 2 autores que en 1999 trataron de describir el proceso que se sigue para que una persona desarrolle el pensamiento estadístico. ¿Ok? Y estos 2 investigadores hicieron un trabajo donde investigaron
la forma en que piensan las personas que desarrollan la profesión de estadística y cómo también van desarrollando este tipo de pensamientos los alumnos que siguen una profesión estadística, porque justamente son estas personas las que se enfrentan constantemente con los procesos de gestión de datos. Y ellos encontraron que el ciclo de investigación que uno sigue para desarrollar cualquier proceso de investigación y al cual se denomina el ciclo de investigación empírica basado en el hecho de que yo recojo datos para poder hacer mis conclusiones, era perfecto para poder permitir que un alumno o una persona transite varias veces por diversos tipos de procesos de gestión de datos. Entonces, el ciclo de investigación empírica, que se compone de estas 5 etapas, justamente es el que permite que la persona organice todo el pensamiento en el desarrollo de una solución, de un problema que tiene que ver con la estadística. Y este paso por este ciclo, esta repetición de veces que yo paso por este ciclo es el que me permite desarrollar el pensamiento estadístico. Entonces, en eso se basa esta teoría, la única que tenemos en la enseñanza de la estadística, ¿no? Entonces, para ellos el ciclo PPDAC, como se denomina este ciclo, es la base que permite el desarrollo del pensamiento estadístico. E increíblemente, nuestro currículum nacional, la forma en que ha sido diseñado, esta competencia justamente fue desarrollada bajo esta mirada. El currículo lo muestra en la parte final, de donde habla de procesos, uno puede ver claramente las etapas del ciclo de investigación empírica, pero donde era totalmente evidente era cuando se trabajaba con rutas del aprendizaje. Si alguien tiene oportunidad de revisar el libro de rutas de aprendizaje del 7º ciclo, en la parte de atrás del libro de rutas de aprendizaje va a encontrar el ciclo PPDAC con estas 5 etapas, solo que ahí lo va a ver en la forma que normalmente se muestra el ciclo, que es 5 etapas que están alrededor de un círculo, y un círculo que no se cierra, que tiene una flechita, porque es siempre circular, o sea, siempre es cíclico, se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. ¿Bajo qué idea es eso? Porque cuando uno llega a una conclusión, parte de las conclusiones son nuevas preguntas para comenzar a hacer una nueva investigación. Y por eso este ciclo es justamente eso, un ciclo, parte de una cosa repetitiva, ¿no? Entonces, aquí vemos la conexión que hay justamente entre lo que buscamos enseñar en la competencia y lo que está escribiéndose actualmente en lo que es la enseñanza de la estadística, ¿no? Y el ciclo PPDAC como base de construcción. Entonces, estamos viendo que las etapas que nosotros encontramos dentro de nuestro proceso de gestión de datos, de nuestra competencia, corresponden puntualmente con las etapas del ciclo PPDAC. A esas 5 etapas nosotros lo denominamos proceso de gestión de datos. Ese proceso de gestión de datos, para pasar por él, tenemos estas preguntas que funcionan como pasos. Pero estas preguntas, a su vez, que nosotros las podemos colocar ya en la estructura del proceso, vamos a darnos cuenta que también se conectan con los objetos estadísticos y los procesos estadísticos. Entonces, vamos a ver la conexión. Por ejemplo, yo parto de la situación problema y va a ir la primera pregunta. ¿Cuál es el problema estadístico a resolver en la situación problema propuesta? Y vamos a encontrar el problema estadístico dentro de la situación problema. La siguiente pregunta, ¿qué variables estadísticas están asociadas? O inmediatamente nos hacen surgir al objeto variable estadística.
quiénes me deben proporcionar los datos sobre dichas variables y vamos a ver aparecer a la población y al proceso de muestreo. ¿Con qué instrumento voy a recoger dichos datos? Aparece el instrumento, ¿no? ¿Con cómo voy a recoger y validar los datos que requiero? Y veo aparecer el proceso de recolección de datos con la lista de datos como producto y el proceso de validación de los datos. ¿Qué objetos estadísticos voy a utilizar con estos datos? Y veo aparecer la organización de datos con las tablas, la representación de datos con los gráficos, la descripción de datos con las medidas descriptivas. ¿Qué información me dan los datos? Voy a ver el proceso de obtención de información que va a aparecer con lo que es la lectura, la comparación, la inferencia, la interpretación. ¿Cuál es la solución del problema? Va a aparecer las conclusiones. ¿Qué otra información relevante tengo? ¿Cómo comunico los resultados? Va a aparecer toda la parte final del proceso que tiene que ver con las conclusiones, la comunicación de resultados. Entonces veo que el proceso de gestión de datos también me muestra la estructura, ¿no?, de los objetos y procesos estadísticos. Entonces, el mismo proceso de gestión de datos me muestra los pasos por un lado que se conectan claramente con mis etapas del proceso de gestión de datos y el ciclo PPDC, y por otro lado el mismo proceso de gestión de datos, gracias a los pasos, se conecta con los objetos y procesos estadísticos. Entonces ahí vemos la unión de las dos capas. Y esa unión justamente la van a hacer o se va a ver reflejada por las preguntas. Entonces, nosotros podemos trabajar el proceso de gestión de datos desde varios puntos de vista diferentes y ahí ya va a venir simple y llanamente qué es lo más cómodo para ustedes o con qué se identifican más. Ustedes podrían trabajar el proceso de gestión de datos simplemente desde el punto de vista de los momentos. Obtención de datos, análisis de datos y conclusiones, ¿no? Y trabajar siempre bajo esa mirada. O yo podría trabajar el proceso de gestión de datos desde la estructura de los objetos. Y para mí la estructura de los objetos es el que va a guiar mi proceso de gestión de datos. O de repente lo que yo voy a hacer es no usar los momentos o partes del proceso, sino voy a usar las etapas del proceso. Y voy a trabajar no con 3, sino con 5 momentos distintos, uno por etapa. O de repente para mí no va a aparecer ni los objetos ni los procesos de gestión de las etapas, sino lo que voy a trabajar son los pasos. Y sigo simplemente el esquema de preguntas. El esquema de preguntas me va a permitir a mí transitar por todo el proceso de gestión de datos, con o sin conexión a los objetos estadísticos. Entonces, ¿cómo cada uno de nosotros ve la mejor forma de pasar por el proceso de gestión de datos? Ya es una decisión de comodidad. ¿Qué es con lo que yo mejor me vinculo? Pero tengo todas esas alternativas. Tengo las 3 partes, las 5 etapas, los 8 pasos o la estructura de objetos y procesos, porque todos persiguen exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿No? Perfecto. Entonces, continuemos. Para ver. Antes de describir un ejemplo de lo que es un proceso de gestión de datos, sería bueno trabajar un poco la idea de lo que es una situación problema para un proceso de gestión de datos. Las situaciones problema para la enseñanza de esta competencia deben tener ciertas características, ¿ok?
Nosotros, lamentablemente, en lo que hemos ido observando de los antiguos cuadernos de trabajo del ministerio, no siempre hemos encontrado situaciones problema que tengan características adecuadas. Algunas veces la situación problema estaba planteada de tal manera que dejaba el proceso de gestión de datos como inconcluso. ¿Ok? Entonces, las situaciones problema propuestas se enfocaban en solo en determinados momentos, en determinadas etapas o determinados pasos del proceso. Y no trataban de que el alumno transite por la mayoría de estas etapas. O sea, lo ideal, por ejemplo, es que el alumno siempre tenga la posibilidad de analizar la situación problema y llegar al momento de concluir. ¿Por qué decimos que eso es lo ideal? Porque yo necesito de alguna manera cerrar el ciclo, y el ciclo comienza con el análisis de la situación y termina con la conclusión. Entonces, para que, para que en la cabeza de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes, quede claro lo que es un proceso de gestión de datos, siempre debería tener un inicio y un fin. Y eso significa pasar por el momento del análisis del problema y llegar al momento de conclusiones, ¿no? Entonces, eso es súper importante. ¿Qué hacemos entre esos dos momentos? Eso va a depender mucho del énfasis que le queramos dar a ese proceso de gestión de datos en particular. Pero para que yo tenga razones para hacer el tránsito, mi situación problema tiene que tener los elementos que permitan al alumno darle sentido a la necesidad del tránsito. O sea, nosotros ya estamos en un momento en que buscamos que nuestros alumnos no sean simplemente o hagan repetición de lo que nosotros le damos como conocimiento. Lo que nosotros estamos buscando muchas veces es que nuestros alumnos comiencen a desarrollar su pensamiento crítico, comiencen a reflexionar, comiencen a crear sus propias conclusiones sobre lo que están aprendiendo. Y para eso es necesario que el alumno realmente perciba o entienda por qué realiza las cosas. Entonces es muy difícil que un alumno tome conciencia de la necesidad de aprender alguna competencia si no entiende para qué sirve. ¿Ok? Y cuando nosotros simplemente dejamos que los alumnos se enfoquen en una única actividad de todo el proceso, justamente les estamos haciendo perder esta capacidad de entender cómo funciona el proceso en su conjunto, ¿no? Entonces, lo ideal es que nosotros le digamos al alumno por qué tiene que solucionar el problema, ¿no? De que el acto de solucionar el problema no es simplemente obtener un valor o un resultado numérico, sino muchas veces esa conclusión debería ir más allá que simplemente un cálculo numérico, ¿no? Eso es básico dentro de esta competencia. Entonces el alumno tiene que tener más elementos en la situación problema que solamente el problema estadístico, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos a revisar ahora. La situación problema de la que hablamos nosotros como ideal para trabajar un proceso de gestión de datos es una situación problema donde el alumno no tenga una solución evidente, ¿no? Entonces la idea no es darle 5 datos y que el alumno me calcule una media aritmética. Eso no es una situación problema, eso es un ejercicio. Una situación problema es una situación donde el alumno tiene que pensar, ¿no? En los pasos que tiene que seguir para conseguir resolver el problema. Entonces el alumno tiene que hacer algo más que simplemente un cálculo matemático, como sería calcular una media aritmética. Tiene que detenerse a pensar en, bueno, ¿y quién me va a dar los datos? ¿No? De repente, eso es un gran problema para la situación que yo le planteo, o debe pensar
si ya recogí estos datos, realmente estos son los datos que voy a comenzar a analizar, o de repente hay algo que tengo que hacer adicionalmente. Entonces, yo tengo que ir logrando que el alumno vaya reflexionando sobre los pasos a seguir, ¿no? Entonces, la situación, el problema que proponemos no debe tener solo el problema a resolver, también debería tener, por ejemplo, un contexto claro donde ese problema está inmerso, porque al momento de resolver y tratar de yo conseguir alguna conclusión, el contexto me va a ayudar a construir esa conclusión, y el tener restricciones de trabajo me hace pensar que de repente, si mi contexto tuviera restricciones distintas, posiblemente la conclusión sería distinta. Entonces, en la competencia de gestión de datos, ahora observamos que el funcionamiento de lo que es la respuesta final funciona muy diferente que en matemáticas. En matemáticas nosotros estamos acostumbrados a que el alumno haga una operación y llegue a un resultado único. Y nuestros 25 o 30 alumnos llegan exactamente al mismo resultado. En estadística no funciona así. Si ustedes han observado, hay muchos pasos en el proceso de resolución, y cada uno de esos pasos tiene que ver con el hecho de que yo tengo que tomar decisiones. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, hay objetos estadísticos que no son únicos mientras yo voy resolviendo el problema. Va a haber problemas o situaciones donde yo podría tener varias poblaciones para escoger, y la decisión de la persona que realice el análisis y la solución es escoger solamente una de ellas. Y si yo tengo 4 o 5 equipos dentro del salón, muy posiblemente me voy a ver en la situación que cada equipo escoge su propia población para resolver el problema. Y eso es totalmente válido y esperable dentro de lo que es esta competencia. Entonces, al final yo voy a encontrar que cada momento donde el alumno pudo decidir algo, o el grupo de alumnos, va a llevar a que se construya una conclusión diferente. Entonces, eso ya es un cambio bastante fuerte con respecto a lo que es matemáticas, ¿no? Otra cosa que yo tengo que encontrar en una situación problema es un propósito. O sea, yo tengo que resolver el problema por algo, para algo. Entonces, yo no me pongo a resolver problemas por el simple afán de resolverlo, sino porque yo quiero conseguir algo. Tengo un propósito detrás de la resolución del problema. Y ese propósito debería estar expresado en la situación problema que nosotros le proponemos a nuestros alumnos. Ahora, como esta es una situación, problema de enseñanza, y nosotros estamos buscando el trabajo entre competencias, nuestra situación problema siempre debería crear un producto, un resultado final, que es justamente el momento en que la situación problema de la competencia de gestión de datos se puede ir a relacionar de repente con alguna competencia de matemáticas, o con alguna competencia de ciencias, o con alguna competencia de arte. Entonces, la idea es que la situación problema esté inmersa en un proceso un poco mayor, que sea de alguna manera transversal para el alumno. Eso es lo ideal, ¿no? Entonces, siempre se ve mucho los procesos de gestión de datos como pequeños proyectos, ¿no? Porque justamente esta facilidad de conectarse con las otras competencias hace que sea muy viable el producir productos dentro de otras competencias. Por ejemplo, llegas a la conclusión y de repente quieres comunicar los resultados mediante un póster o mediante un tríptico que tiene que ver con competencias de la parte de lenguaje. O de repente lo que quieres hacer es producir algún tipo de tus conclusiones o tu toma de decisión es construir algún tipo de manual para resolver
este problema en particular o la gente sepa cómo se resolvió el problema. Entonces, hay muchas formas de elaborar productos a partir de la propuesta de la resolución de una situación problema. Y después tenemos el hecho de que muchas situaciones problema, al estar conectadas con la realidad, van a tratar problemáticas justamente de la realidad que se está transitando. Entonces, nuestras situaciones problema no solo van a tener un propósito, sino que ese propósito va a estar totalmente relacionado con alguna problemática contextual, como puede ser, por ejemplo, el reciclaje o el problema de la escasez de agua, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que la situación problema debería presentar el problema estadístico como mínimo, el propósito que permite entender por qué estoy resolviendo el problema, el contexto que me va a permitir analizar claramente las conclusiones, la extracción de información, las restricciones de trabajo que me van a permitir entender cómo varían mis conclusiones si yo las cambio, estas restricciones de trabajo, la tarea a realizar, si es que yo quiero conectar esta competencia con otras competencias que llevan los alumnos, y la problemática contextual, ¿no? Cada uno de estos tiene una definición, que más o menos hemos visto, y que permite darle sentido a esta situación problema, y que la situación problema ya forme parte de una realidad que para el alumno tenga sentido, ¿no? Entonces, una de las cosas que se pide mucho para que en realidad un alumno pueda transitar por un proceso de gestión de datos sin problemas, es que estas situaciones problemas se pongan en contextos próximos al alumno. Entonces, es muy difícil, por ejemplo, que un alumno pueda identificar todos los elementos que tiene que trabajar fácilmente si no tiene proximidad con el contexto de la situación problema. Entonces, darle a un alumno de primer año de media un contexto el cual nunca él ha experimentado, hace que para él sea mucho más difícil de entender cómo funcionan los conceptos estadísticos dentro de ese contexto. ¿Ok? Entonces la idea es darles situaciones próximas o en su defecto darles una base de conocimiento de cómo funciona ese contexto si es que ellos van a trabajar con algún contexto no próximo a ellos, ¿no? Eso es lo ideal. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces veamos. Esta es una situación problema que me propuso una de las profesoras del equipo con el que trabajo. La situación problema es bien chiquita, no es nada complicada en cuestión de redacción, pero lo interesante de esta situación problema es que tiene todos los elementos de los que hemos hablado. Aquí hay un propósito, hay una problemática, hay un producto, hay un contexto. Me parece que lo único que no tiene son restricciones de trabajo. Todo lo demás lo tiene. Y claramente hay un problema que resolver. Entonces, la idea es poder identificar cada uno de los elementos que hemos descrito dentro de esta situación. Entonces, la situación, primero que nada, hay que descomponerla en ideas. El descomponerlas en ideas nos va a permitir entender de repente quién es quién dentro del proceso de identificación de los elementos. Entonces, lo primero que hacemos es separar en ideas. En el mismo orden que estaba, lo que he hecho es separar en ideas. Entonces dice, en el aula de segundo año, ahí hay un error, se ha observado que en sus casas no se separa la basura y quieren buscar una estrategia para que sus familias aprendan la mejor forma de reciclar los residuos sólidos que desechan. Los alumnos quieren establecer cuál es el material sólido reciclable que más desecha una familia de su aula
Y en base a los dos materiales que más se desecha, prepararán un tríptico para ser entregado a los padres de familia en la próxima reunión del salón. ¿Ok? Bien, entonces hay que comenzar la identificación. ¿Quién es el problema estadístico? ¿Quién es en esta situación problema el problema que tenemos que resolver recogiendo datos? ¿Quién vendría a ser el problema estadístico? El reciclaje, los residuos sólidos. Pero exactamente Los residuos sólidos. ¿qué parte? Díganme toda la frase que vendría a ser el problema estadístico. Y quieren buscar una estrategia para que sus familias aprendan la mejor forma de reciclar los residuos sólidos que desechan. Ya, ese no es el problema. Porque el buscar una estrategia para que sus familias aprendan no se resolvería recogiendo datos. Se resolvería buscando información, ¿no? Yo quiero buscar una estrategia para que mis familias aprendan. Entonces comienzo a revisar videos o material para saber cuál es esa estrategia, pero no necesitaría recoger datos para saber cuál es o para buscarla. Yo necesito algo que me obligue a recoger datos. Datos en términos estadísticos. Eso quiere decir, de alguna manera, ir y preguntarle a alguien algo, ¿no? O ir a un lugar y recoger un dato de algo. Entonces, ¿cuál es esa parte que me habla del problema estadístico? Los estudiantes buscan reciclar los residuos sólidos. Pero ahorita en ninguna parte dice que buscan reciclar los residuos sólidos. ¿Qué dice? Hay que coger una de esas frasecitas completa para decir, este es el problema estadístico. Los alumnos quieren establecer cuál es el material sólido reciclable que más desecha una familia de su aula. Exactamente. Ese es el problema. Quieren establecer cuál es, ¿no? Y para eso, ¿qué van a tener que hacer? ¿Qué van a tener que hacer para saber cuál es el material que más se desecha? ¿Qué es lo que van a tener que hacer los alumnos? Buscar una estrategia. ¿Deberán realizar una encuesta a través del uso de un cuestionario? Podría ser. ¿Y a quién va dirigida la encuesta? A los estudiantes ¿A los estudiantes? los estudiantes van a tener que responder sobre los desechos que realiza su familia. Pues necesariamente ellos van a responder. ¿Ustedes creen que si yo le preguntara ahorita a un alumno, ¿qué desechas más en tu casa? Él me podría responder. Ahorita, si yo está sentado en el salón y yo le digo, hola, pues, ¿cómo está? Cuéntame, ¿qué es lo que más desecha tu familia de materiales reciclables? Él inmediatamente me va a poder responder qué es lo que más desechan. Ese sería el método.
O sea, no siempre la solución es una encuesta. O sea, el problema estadístico, sí, efectivamente es ese, ¿no? Los alumnos quieren establecer cuál es el material sólido reciclable que más desecha una familia de su aula, pero no siempre el alumno va a poder responder cuál es. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué tendrían que hacer para poder saber cuál es ese material sólido reciclable que más desecha su familia? Porque ir a encuestar a su papá o a su mamá funciona igual que encuestarlos a ellos, ¿no? O sea, si yo le dijera ahorita a ustedes, profesor, ¿cuál es el material que más desechan en su casa? ¿Cuál es el material sólido reciclable que más desechan en su casa? ¿Me podrían contestar? ¿Cuál es? ¿Tendrían la seguridad si son botellas de plástico o son cajas Tetra Pak o son papel? ¿Sabrían? Es un poco difícil, ¿no? Hay momentos en que el problema estadístico no se resuelve con una encuesta, se resuelve de otra manera. Tengo que recoger el dato, pero no mediante una encuesta. Este es un problema en el cual, y generalmente todos los problemas que tienen que ver con reciclaje terminan más o menos de la misma forma. Hay que revisar la basura por un cierto tiempo y anotar lo que hay en esa basura. Es la única forma de saber realmente qué es lo que más se desecha. Entonces, esta situación problema, que era tan sencillita de describir, implica un gran proceso de captación de datos. Porque ahora hay que decirle al alumno que vaya a su casa, que comience a guardar basura, y que comience a separar los materiales reciclados y que comience a observar después de 1 o 2 semanas cuál de ellos está más en su casa, ¿no? ¿Cuál es el que se encuentra más en su basura, ¿no? Ese sería el método correcto para solucionar este problema, ¿no? Y no la encuesta. Entonces la encuesta no siempre es nuestra solución. ¿Cuál sería el propósito de la situación problema? ¿Para qué quieren ellos establecer cuál es el material sólido reciclable que más se desecha? Quieren buscar una estrategia para que sus familias aprendan la mejor forma de reciclar los residuos sólidos que desechan. Exactamente, ese es el propósito. O sea, yo quiero saber qué es lo que más se desecha, porque quiero hacerlos que aprendan la mejor forma de reciclar, pero para eso tengo que saber sobre qué estamos hablando, ¿no? Cartón, papel, plástico, ¿qué es de lo que estamos hablando? Entonces el propósito es que mi familia, quiero que aprenda a reciclar, ¿no? Ese es el propósito de esta situación, y para eso tengo que resolver este problema de estadística de cuál es el material sólido que se recicla más. ¿Cuál es el contexto? En el aula del cuarto grado del IE, los seres. Exactamente, el contexto está alrededor de las familias de los alumnos de este cuarto grado, ¿no? Ahí está el contexto. Como decíamos, el contexto marca más o menos las conclusiones o lo que podría pasar en el desarrollo del problema. Por ejemplo, si ese colegio Los Héroes se encuentra en Canta, ¿no? Posiblemente el resultado de ese material sólido reciclable va a ser 1. Pero si ese colegio Los Héroes se encuentra en la ciudad de Trujillo, de repente
el material sólido que se encuentra, que más se desecha, es totalmente otro. Entonces, el contexto marca de alguna manera los resultados que se van a dar en el proceso, ¿no? Entonces, el contexto es importante, porque no es lo mismo lo que va a suceder en un colegio que está dentro de una zona urbana, en mitad de una zona urbana, que un colegio que se encuentra en una zona rural. Los resultados son definitivamente distintos, ¿no? Bien, entonces, restricciones de trabajo, este problema en particular no tiene. Entonces, lo que sí tiene es una tarea. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál sería la tarea? La tarea que le dejamos a nuestros alumnos. El preparar el tríptico, ¿no? El resumir todo lo que se ha hecho en un documento que sirve para que los papás lo puedan leer. O sea, eso que yo he encontrado de material, eso que he encontrado yo de una estrategia, lo voy a poner en un tríptico, ¿no? Entonces, ahí ya tengo una tarea que es parte de esta situación problema. Entonces, ¿quién sería la problemática? Vamos descartando, ¿no? Ya tenemos identificado el problema, que eran los alumnos, el propósito, que era buscar la estrategia, el contexto, que son el Colegio Los Héroes con su aula de 4º grado, tenemos la tarea, que es el tríptico. Entonces, ¿quién nos queda como problemática? ¿Qué parrafito nos falta? Segundo párrafo. Segundo párrafo. Se ha observado que en sus casas no se separa la basura. La pregunta es, ¿por qué es una problemática? Problemática es un problema contextual grande que no se puede resolver fácilmente. Eso es una problemática, ¿no? Y la problemática y el propósito normalmente están relacionados. Entonces aquí la problemática te dice que se ha observado que en sus casas no se separa la basura. Por eso, ¿por qué ese es un problema difícil de resolver? ¿Por qué es difícil de resolver el hecho de que las personas separen su basura? A ver. ¿Por qué se imaginan que esa es una problemática? Porque quizás no hay un hábito de administrar los elementos, ¿no? Para reciclar. Creo que mucho depende del hábito, de la costumbre, de ser organizado, ¿no? Para Claro, muchos justamente separar la basura. sí, muchos pensamos que es una cuestión de hábitos, pero en el fondo hay más cosas implicadas, por eso es una problemática. Porque si fuera una cuestión de hábitos, sabemos que la instrucción a largo plazo va a crear un hábito, ¿no? Si nosotros instruimos a la gente, la acostumbramos, va a llegar un momento en que todo el mundo lo va a hacer. Pero este problema de separar la basura es un poco más complejo que simplemente un hábito, por eso es una problemática. El separar basura, para aquellos que lo hacen, se van a dar cuenta de lo que significa. Es, primero que nada, tener espacio para guardar basura. Porque yo tengo, o sea, no es que yo bote mi basura y todos los días pueda botarla. El basurero recoge todo junto. Entonces, si yo quiero separar basura, tengo que juntar por ejemplo, los envases de gaseosa de plástico por un lado y llevarlos a un lugar para dejarlos ahí, para que se puedan reciclar. Y por otro lado, separar de repente los cartones y llevarlos a un lugar diferente. Entonces,
para hacer eso yo tengo que tener espacio para guardar eso reciclado. Entonces tengo que tener un espacio en mi casa para dejar esas cosas hasta el momento en que las pueda llevar. Ahí ya tenemos un problema de espacio. No todo el mundo cuenta con espacio para hacer eso. Después tenemos un problema económico. Yo tengo que poner eso en bolsas. Tengo que atarlo. Tengo que de alguna manera lograr que se compacte para poder trasladarlo. Hay una inversión económica en reciclar. Después hay una cuestión de tiempo. O sea, porque no solo es juntar la basura, tengo que trasladarla al lugar donde la van a reciclar, porque normalmente por mi casa no pasan basureros especiales para recoger la basura a reciclar. Entonces, el reciclar, el separar la basura, tiene una serie de inconvenientes que hace que no es que la gente no quiera, sino que a veces tiene imposibilidades de espacio, económicas, de tiempo, que le permitan reciclar. O sea, para nuestra sociedad, todavía no estamos suficientemente desarrollados como sociedad para que sea fácil reciclar. Entonces, si ustedes alguna vez tienen oportunidad o googlean, se van a dar cuenta en que en ciudades como en Nueva York, cada día de la semana pasa un basurero distinto, y un basurero que un día se lleva el vidrio, otro día se lleva los periódicos, otro día se lleva los plásticos, y así cada día pasa por mi casa alguien distinto. Entonces mi trabajo es simplemente sacarlo lo que me toca ese día, ¿no? Entonces ya me están aminorando el tema de tiempo, ¿no? Porque ya alguien viene y recoge esa basura. Todavía me queda el problema del espacio y el problema del empaque, ¿no? Hay que invertir porque allí te dicen tal cosa va en bolsa verde y tal otra va en bolsa negra. Entonces yo tengo que tener bolsa verde, bolsa negra, bolsa azul, etcétera, y eso es un costo que tiene para la persona. Entonces, por eso es que se denomina problemática, porque no es un problema fácil de resolver. No estamos hablando de un problema estadístico. La problemática es un problema contextual, es un problema de la realidad. ¿Ok? Entonces, el último, la problemática. Entonces, vemos que las situaciones problema ideales comprenden todos estos elementos, porque justamente esos elementos van a ser o le van a permitir al alumno identificar el problema con un sentido. Van a sentir que van a desarrollar o resolver el problema estadístico para algo, con un fin. Y a veces ese fin, si además del propósito hay una problemática, ese fin es loable, ese fin es una ayuda a la sociedad, ese fin es algo que va a permitir mejorar nuestra vida. Entonces, cuando el problema estadístico que yo quiero resolver está inmerso en todos estos elementos, hace que el alumno le encuentre mucho sentido a la necesidad de pasar por todo el proceso. Porque muchas veces el proceso para el alumno es largo, o sea, tengo que conseguir los datos. ¿Cómo consigo los datos? Hay que seguir todo un proceso. Entonces, hay tiempo inmerso, ¿no? Entonces, cuando ya conseguí los datos, recién hay que comenzar a hacer el análisis. Pero justamente lo rico de este tipo de competencia es que cada momento, cada paso del proceso, el uso de cada objeto estadístico puede permitirme tener un espacio de reflexión, un espacio donde el alumno pueda comenzar a ver más allá de simplemente el área de matemáticas, y comprenda y comience a entrar a otras competencias y comience a ver la relación que hay entre el resolver este problema y las otras competencias que estudio, ¿no? Entonces, estadística, gestión de datos, y en particular esta competencia, ayuda mucho a vincular
los desempeños aprendidos con otras competencias, ¿no? Entonces, esa es una ventaja que tiene esta competencia. Esta competencia se denomina prácticamente transversal, porque tiene la facilidad de conectarse muy fácilmente con todas las otras competencias, porque en el fondo la estadística es una herramienta que me permite resolver problemas de todo tipo. Los problemas estadísticos no están inmersos en matemáticas, están inmersos en un contexto y ese contexto pertenece normalmente o tiene una problemática y un propósito que tiene que ver con arte, con lenguaje, con ciencias naturales, con geografía, con historia. Yo lo puedo ir apareciendo la situación problema en cualquier otra competencia. Y el alumno comienza a ver cómo esta competencia en particular funciona como una herramienta de trabajo, ¿no? Entonces, esa es una ventaja que tiene esta competencia, que es muy maleable y se puede conectar muy fácilmente con las otras competencias. No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta. Una pregunta. O sea que las situaciones que se le plantea a los alumnos es más recomendable que tengan este tipo de estructuras. Exactamente. Lo recomendable es que tengan este tipo de estructura para que el alumno le encuentre sentido a pasar por el proceso de gestión de datos. Porque cuando nosotros le damos una situación problema donde el alumno solo, por ejemplo, recibe los datos y aplica una tabla o calcula una medida, el alumno lo va a hacer sin ningún problema, porque el alumno sigue los procesos que le damos, ¿no? Sigue los procedimientos y va a seguir el ejercicio, pero no va a encontrarle un sentido. O sea, ¿por qué tengo que hallar una media aritmética con estos datos? ¿Por qué no hay otra cosa? ¿Por qué no hay una mediana? ¿No? Entonces, el querer nosotros darle sentido a la realización o al uso de un objeto tiene que ver mucho con qué variable estoy trabajando, en qué contexto estoy trabajando o por qué lo estoy haciendo. Y si lo que yo quiero puntualmente es, por ejemplo, que el alumno ubique las variables a trabajar, construya el instrumento, con mucha más razón. Tengo que darle una situación, problema que realmente le permita transitar por esa parte del proceso, ¿no? Entonces, lo ideal es que nosotros le demos una situación, problema completa, con todos los elementos. Ahora, cuando no la encontramos o no la tenemos a disposición o queremos, por ejemplo, evitar el análisis y hacer, sí podemos reducirla, pero hay reducciones mínimas. O sea, ¿de qué yo puedo prescindir? Yo puedo prescindir de la problemática, puedo prescindir de las restricciones de trabajo, puedo prescindir de la tarea, pero es bien difícil que pueda prescindir del propósito y del contexto, ¿no? Por eso he puesto a esos tres primeros, ¿no? O sea, una situación problema tiene que tener un problema estadístico, si no, no estamos en gestión de datos. Entonces, de alguna manera, mi situación problema tiene que llevarme a un problema donde yo tenga la necesidad de recoger datos. O sea, problema estadístico tiene que haber. El problema estadístico debe haber surgido porque yo necesito hacer algo. Entonces, el propósito siempre tendría que estar ahí. Y todo eso tiene que estar inmerso en un determinado contexto, porque eso me va a permitir elegir, por ejemplo, la población, o entender dentro de esa población cuáles son las opciones de respuesta cuando hago una pregunta, lo que decían ustedes hace un rato. Entonces, el contexto es necesario. Esos tres elementos yo diría que son los mínimos que deberían tener en cuenta, ¿no? ¿Alguna otra pregunta?
Hoy día, lamentablemente, nos hemos atrasado un poquito por el hecho de que tuve un imprevisto. Entonces, lo que hemos conversado con el profesor Contreras es que hoy día trabajaríamos hasta las 9:30 y mañana continuaríamos el pedacito que nos falta de gestión de datos para entrar a revisar un poco lo que es la parte de incertidumbre. Entonces, no me gustaría continuar porque lo que viene justamente es un proceso del desarrollo de un proceso de gestión de datos con un problema que vamos encontrando la población, y ahí le encuentro más sentido hacerlo todo completo, ¿no? De una sola vez. No sé qué le parece, profesor Contreras, si paramos aquí. Sí, maestra, como Y usted diga. ya quedaría para el día de mañana, ¿no? Que sería Perfecto. la primera hora. Más bien, si tienen alguna pregunta antes de irnos, alguna duda, alguna consulta, alguna curiosidad, cualquier duda que tengan, no solo sobre lo que hemos visto, sino sobre cualquier duda que tengan sobre la competencia, ¿no? En general, o sobre algún objeto estadístico, porque siempre a veces hay dudas con los objetos. Este sería un buen momento, que nos quedan unos 10 minutos para cerrar el taller del día de hoy. Maestra, creo que lo dejaríamos para el día de mañana. Ya advertido el día de hoy, creo que ya los maestros también van a tener sus consultas preparadas ya para poder dar. No hay ningún inconveniente. Entonces mañana empezaríamos, sí, a las 5 con el ejemplo que nos falta de gestión de datos, para después ya tener 3 horas de trabajo con incertidumbre, ¿no? Perfecto, maestra. Bueno, agradeciendo a la maestra Augusta por su tiempo, por la dedicación brindada en este taller, y a ustedes, maestros, por también brindar el tiempo que ahora, bueno, por motivos de que estamos de repente en casa, tenemos otras actividades, pero aún así nos damos un tiempo para poder seguirnos preparando y así poder mejorar en nuestra labor como docente y por ende en la calidad educativa que nosotros brindamos a nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, con esto cerramos el taller del día de hoy. Muchas gracias. Los esperamos mañana a las 5 de la tarde. A todos ustedes, por favor, los que no han hecho todavía la prueba de diagnóstico, realizarla. Voy a estar comunicándome con ustedes por interno directamente a las actividades que les falta desarrollar. ¿Sí? Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas Hasta buenas luego. noches. Gracias. La profesora. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Gracias, profesora, gracias. Buenas noches. Mañana, profesora. Hasta mañana, Hasta colega. mañana, hasta mañana.